El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. ¿Qué es, hermanos, lo que involucra discipular a alguien? ¿Qué involucra discipular a alguien, hermanos? ¿Qué constituye una relación de discipulado? ¿Qué es lo que involucra ese proceso, hermanos, para que yo pueda ser un discipulador eficaz? La palabra de Dios nos dice, hermanos, y creo que es algo que todos conocemos, y es algo en lo que debemos estar involucrados como iglesia. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: id y hacer ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Hermanos, creo que la Escritura, ¿verdad?, nos dice muy claramente que es la tarea y el trabajo principal en el cual la iglesia debe de estar involucrada. Es la orden, hermanos, que Dios ha dado, que nuestro Señor Jesús ha dado a su iglesia, que nos involucremos en hacer ¿qué? Discípulos. Pero hay una pregunta: ¿qué es lo que involucra un discipulado eficaz? En el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar, vamos a ver algunos elementos importantes de lo que involucra un discipulado eficaz. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al versículo 21. ¿Lo tenemos? Versículos del 14 al 21. Vamos a leer de una manera alternada y en el 21 nos unimos todos. Un discípulo, hermanos, según las Escrituras, es un aprendiz, uno que aprende, hermanos. Eso es un discípulo. Discipular a alguien, hermanos, no es algo solamente didáctico o académico. No es solamente tomar un par de lecciones y enseñarlas y ya. Discipular, hermanos, a alguien es implantar en su vida un patrón de vida. Y la mejor manera, hermanos, de hacer esto es desarrollando una amistad profunda con la persona a quien estamos discipulando. Discipular a alguien, hermanos, es reproducir en ellos el patrón de tu propia vida, es transmitir a otros tu carácter de piedad. Por esto, hermanos, decimos que no es solamente compartir información o decirle a alguien que solo tomará un par de lecciones y ya. Ahora, la Biblia, hermanos, nos da algunas características bíblicas de lo que involucra un discipulado eficaz. En el versículo 15, hermanos, vamos a leer el versículo 15, encontramos la primera característica, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hermanos, un discipulado eficaz, hermanos, comienza, hermanos, por la presentación del Evangelio. Un discipulador eficaz, hermanos, engendra con el Evangelio. Pablo nos señala, hermanos, que todo discipulado eficaz comienza al engendrar hijos en la fe. Pablo era, hermanos, un cristiano maduro que entendía su responsabilidad como padre espiritual, y él se sentía responsable por los que había de engendrar y traer a Cristo. Por esto, hermanos, Pablo les escribe cartas para corregirles en su conducta. Por esto Pablo les amonesta a los corintios en sus malos procederes. Y por esto, hermanos, Pablo pasó 18 meses con ellos, discipulando a los corintios, involucrándose en el proceso de nutrirlos y de desarrollarlos. Pero ¿qué involucra, hermanos, un discipulado? Engendrar hijos con el Evangelio. El proceso, hermanos, de discipular empieza cuando una persona engendra a alguien para Dios en el Evangelio, cuando los que engendras en la fe, cuando tú los engendras en la fe, tú te conviertes en su padre espiritual.
Y esto, hermanos, desarrolla un vínculo íntimo de amistad. Y la gente, hermanos, que tú engendras en Cristo, debemos entender que es nuestra responsabilidad. A veces, hermanos, cuando presentamos el Evangelio a alguien, decimos, bueno, es responsabilidad ahora del pastor, ¿verdad?, darle seguimiento. O es responsabilidad de los maestros de la iglesia que vayan y discipulen a esta persona. Pero, hermanos, la Escritura nos dice que un discipulador eficaz engendra, hermanos, en el Evangelio. Comparte el Evangelio y engendra hijos en la fe. Por tanto, eres tú el responsable de tomarlos y desarrollarlos en los primeros pasos de su crecimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad, hermanos, cuando discipulamos, desarrollar a esa persona en sus primeros pasos de crecimiento. Pero otra de las cosas, hermanos, que la Escritura nos señala que involucra un discipulado eficaz, dice en el versículo 14, vaya conmigo ahí al versículo 14. ¿Qué dice, por favor, hermanos? La Escritura nos dice, hermanos, que un discipulador eficaz amonesta. Amonesta, hermanos. No para avergonzarlos o para molestarlos o para señalarles sus errores a aquellos aprendices. Un discipulador eficaz, hermanos, amonesta, y esto significa que advierte a aquellos que él está discipulando, hermanos. Es decir, él es alguien a quien tú le adviertes cuando anda en caminos equivocados. Los corintios estaban en constante discordia, hermanos. Había divisiones serias entre ellos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ellos estaban mal, hermanos, en cuanto al área de la soltería. Ellos estaban mal en cuanto al matrimonio. Estaban mal en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos. Estaban mal, hermanos, y estaban en un error en cuanto a la adoración desordenada. Ellos estaban equivocados en el uso de los dones. Cuando ellos hacían uso de sus dones, era un desorden en el templo. Era un desorden en la iglesia. Ellos estaban en un error en cuanto a la resurrección de los muertos. Y había todo tipo de problemas, hermanos, en la iglesia de Corintios. Y Pablo, hermanos, les amonesta. Porque un discipulador, hermanos, eficaz, amonesta a sus aprendices. Ahora, ¿por qué hizo esto Pablo, hermanos? ¿Por qué Pablo amonestó a aquellos que estaban haciendo algunas cosas erróneamente o equivocadamente? Por amor. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 16, versículo 6. Ciertamente, hermanos, cuando amamos a alguien, le vamos a amonestar, le vamos a advertir. Amonestar, hermanos, a un hermano en Cristo es una expresión de amor. Cuando vemos que si continúa por ese camino incorrecto o esa vida de pecado, le traerá graves consecuencias. Y mi responsabilidad como discipulador es amonestarle. ¿Y cómo debo de hacerlo? Hay dos instrucciones, hermanos, muy claras a la hora de amonestar a alguien. A veces, hermanos, pretendemos amonestar a las personas o corregir a las personas que están haciendo algunas cosas incorrectas dentro de la iglesia. Pretendemos amonestarlas, pero con un espíritu de superioridad, o como si nosotros fuésemos mejores que ellos. La Escritura nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 6, ¿lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Si hemos, hermanos, de amonestar a un hermano, cuando le estamos discipulando, cuando le estamos instruyendo en las cosas de Dios, la Escritura dice que ha de hacer con amor y con la verdad de Dios. Con amor, hermanos, y con la verdad de Dios.
Y Gálatas capítulo 6, versículo 1, la Escritura nos dice, hermanos, que cuando amonestamos a alguien tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Pero también debemos hacerlo considerándonos nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados en aquello que le estamos señalando a nuestro hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿lo tiene? Y el propósito, hermanos, de la amonestación hacia nuestro hermano o hermana a quien estamos, hermanos, instruyendo en las cosas de Dios, dice la Escritura, es restaurarle. Restaurarle, hermanos. Porque un discipulador, hermanos, eficaz, amonesta. Amonesta con amor, amonesta con la verdad de Dios, pero amonesta también con mansedumbre. ¿Y para qué, pastor? Para restaurarle, hermanos. Para que no siga por ese mal camino. Mi responsabilidad, hermanos, como discipulador es enfrentar el pecado, hermanos, no tolerar lo que Dios aborrece. No acariciar el pecado, hermanos, o maquillarlo. La Escritura dice, hermanos, que Pablo les amonestaba, hermanos, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pero en tercer lugar, hermanos, ahí mismo en el versículo 14 dice, para amonestaros como a hijos míos amados. Porque, hermanos, un discipulador eficaz ama. Un discipulador, hermanos, eficaz ama a quien está discipulando. Nunca, hermanos, nunca podremos ser discipuladores eficaces si no amamos a las personas a quien estamos discipulando, en quien estamos invirtiendo nuestra vida, hermanos. No seremos lo suficientemente eficaces si nosotros hacemos las cosas sin amor. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14, la Escritura nos dice que todas las cosas que hacemos deben ser hechas con amor. Y yo sé que usted conoce 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3, que dice que si yo hago las cosas sin amor, de nada valen. De nada valen, hermanos. El amor, hermanos, es el vínculo más grande de todas las cosas que amarra las relaciones interpersonales. ¿Cómo demostramos a alguien este amor al discipularle, hermanos? Hay dos cosas que involucran este amor a la hora de discipular a alguien, hermanos. Se llama sacrificio y servicio. En algunas ocasiones, hermanos, a la hora de discipular a alguien, ¿y de qué manera voy a demostrar yo ese amor? Sacrificándome por esa persona, por la que voy a tomar para discipular. Eso implica probablemente, hermanos, dejar la comodidad de tu hogar. Eso implica probablemente disponer de tu tiempo, tus recursos, para invertir en una persona que pueda crecer y desarrollarse a la imagen de Jesucristo. Segunda en los Corintios, capítulo 12, versículo 15, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando discipulaba, hermanos, lo hacía por amor de las almas e invertía no solo su tiempo, sino todo, aun si era necesario, sus recursos. ¿Lo tienen? Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, ¿qué dice la Escritura? A veces, hermanos, cuando estamos intentando llevar a cabo esta tarea de discipular, hermanos, esta es una parte en la que no todos están dispuestos a pagar el precio. No, es que está muy lejos para ir hasta donde ese hermano tengo que llevarle la palabra de Dios. Oh, es que no tengo tiempo. Pero hermanos, si en verdad vamos a ser discipuladores eficaces, necesitamos mostrar amor. Y esto implica sacrificio. Pero también esto involucra servicio, hermanos. Yo demuestro, hermanos, ese amor a través de mi servicio hacia los santos, dice la Escritura.
Yo no puedo, hermanos, decir a alguien que le amo y le amo y le amo y nunca le sirvo. Ese no es el ejemplo de Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos. ¿Qué dice? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿De qué forma, hermanos, mostramos nosotros que amamos a Dios y que amamos a la persona que estamos discipulando? Sirviéndoles. Sirviéndoles, hermanos. Jesús, hermanos, lo hizo así con sus discípulos. Dice la Escritura en San Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17, que Él nos ha dejado ejemplo, hermanos, para que nosotros hagamos lo mismo. Jesús sirvió, hermanos, a sus discípulos conforme a su necesidad. Cuando hablamos de servicio, hermanos, hablamos de ministrar las necesidades que cada uno de ellos tienen. A veces, hermanos, el dar un discipulado, hermanos, implica no solamente suplir una necesidad espiritual, sino también a veces una necesidad física o económica. Porque Primera de Juan dice claramente que si yo cierro mi corazón cuando veo que mi hermano tiene necesidad, ¿cómo muere el amor de Dios en quién? En mí. San Juan capítulo 13, versículos 12 al 17, hermanos. Hermanos, Jesucristo, hermanos, cuando estaba discipulando a sus discípulos, ¿le sirvió, sí o no? ¿Qué demostró, hermanos, ese servicio? Que los amaba. Porque un discipulador eficaz, hermanos, ama a quien discipula. Y esto se demuestra a través de sacrificio y a través de servicio, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, discipulamos con amor, el discipulado será eficiente. Será eficiente, hermanos. Pero volviendo, hermanos, a Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 21. ¿Lo tenemos? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Versículo 16, ¿qué dice, hermanos? En cuarto lugar, hermanos, otro elemento de un discipulado eficaz, hermanos, es que un discipulador eficaz es ejemplo. Decía Pablo, por tanto os ruego que me imitéis. Es sumamente importante, hermanos, que cuando yo estoy discipulando a alguien, armonice tanto lo que hago como lo que digo. A veces, hermanos, queremos enseñarle al discípulo que viva una vida en santidad y yo como discipulador no estoy viviendo en santidad. Un buen discipulador, hermanos, enseña a través de su ejemplo. Pablo entendía esta verdad, hermanos, y por lo tanto instruye a Timoteo a que siga este principio, esta verdad establecida por el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 le dice, sé ejemplo en palabra, ¿qué más? Conducta, amor, fe, espíritu y pureza. El mismo Señor, hermanos, le dijo a sus discípulos al formarlos, os he dado ejemplo para que, como yo he hecho,
ustedes también hagan. Por eso Pablo dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Ahora, y esto nos pone, hermanos, en una relación íntima con quien discipulamos. ¿Qué presupone? Si yo voy a ser ejemplo de alguien, ¿qué presupone que yo tengo que tener con esa persona? Si yo quiero que alguien me imite, ¿qué presupone que yo tengo que tener con esa persona? Tengo que desarrollar una relación. Porque yo no puedo influir a alguien con quien no estoy relacionado, hermanos. Hermanos, el Señor Jesús comía con los apóstoles, el Señor Jesús caminaba con los apóstoles, el Señor Jesús recorría las ciudades con los apóstoles y en todo tiempo Él estaba teniendo una relación con los apóstoles, de manera que ellos veían el carácter de Cristo. Ellos veían cómo oraba Jesús, ellos veían cómo predicaba Cristo, ellos veían, hermanos, cómo amaba Jesús, ellos veían cómo Cristo perdonaba cuando lo ofendían. Porque, hermanos, un discipulado eficaz involucra ser ejemplo de quien estoy discipulando. No hay manera, hermanos, que nos imiten en lo que nosotros hacemos si no cultivamos una relación con aquellos que estamos discipulando. A veces, hermanos, pensamos que discipular a alguien es simplemente llegar con las lecciones que tenemos que dar y, a ver, siéntate y arráncate de ahí, abre la Biblia y sas. Bueno, ya terminamos, ahí te ves, adiós. Pero ¿cómo te va a imitar? Si tú no estás cultivando una relación. Ahora, hermanos, desafortunadamente en el tiempo en que vivimos la gente solo busca relaciones superficiales. Eso es triste. Muchas personas, hermanos, quieren tener una relación simplemente superficial. Nuestro Señor Jesús, hermanos, no buscó tener una relación superficial con los apóstoles, con sus discípulos. Él tenía una relación ¿cómo? Íntima y profunda con ellos. No buscamos, hermanos, tener una relación a largo plazo. Generalmente en el mundo, hermanos, se buscan relaciones a corto plazo. Y pensamos, hermanos, que al discipular es solo ir y darles 7 lecciones, 10 lecciones o 13 lecciones, según el manual que las personas estén usando, ¿verdad? Pero sin relacionarme con ellos, sin pasar tiempo con ellos, sin mostrarles cómo es que ellos tienen que hacer las cosas con mi ejemplo. Porque, hermanos, discipular eficazmente implica ser ejemplo de lo que yo estoy enseñando a mis hermanos en desarrollo. Si esperas, hermanos, que a la persona que estás discipulando lea la Biblia, tú debes leer la Biblia. Si esperas que él busque a Dios en oración, tú debes tener una vida de oración. Si esperas que asista al templo, tú tienes que estar fielmente asistiendo al templo. Si esperas que ofrende a Dios, tú debes ofrendar a Dios. Si esperamos, hermanos, que ellos sirvan a Dios, nosotros debemos estar sirviendo en la iglesia. Si esperamos, hermanos, que ellos obedezcan a Dios, nosotros debemos estar obedeciendo a Dios. Si esperamos, como siempre se lo he dicho a la iglesia, que ellos le den toda la gloria y la honra a Dios, tú no debes robarle la gloria a Dios. Con tu ejemplo tú tienes que darle la gloria a Dios. Porque un discipulado eficaz, hermanos, implica ser ejemplo de quien estoy discipulando. El apóstol Pablo, hermanos,
Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Versículo 17, hermanos, en este pasaje dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué dice la siguiente parte, hermanos, del texto? Porque en quinto lugar, hermanos, un discipulado eficaz, hermanos, contiene enseñanza. Un discipulado eficaz, hermanos, contiene enseñanza. El apóstol Pablo, hermanos, nos señala esta verdad al final del versículo 17, y aquí encontramos otro componente importante de lo que es el discipulado eficaz. La enseñanza, hermanos. Ahora, ¿para qué hago yo este proceso con el discípulo? ¿Por qué debemos enseñarlos? ¿Por qué debemos darle la enseñanza a los que estamos discipulando? Porque la enseñanza, hermanos, nos dice lo que debemos hacer. La enseñanza, hermanos, nos dice lo que debemos hacer. La enseñanza nos muestra cuál es nuestro deber. Y la enseñanza, hermanos, nos señala cómo debemos hacerlo. A veces, hermanos, vemos, ¿verdad?, que entre la congregación hay hermanos que no han crecido, que no han madurado. Pero no nos acercamos y les damos la enseñanza. ¿Qué es más fácil hacer? Señalarles sus errores, criticarles, hablar mal de ellos. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que si nosotros vamos a discipular a alguien, hermanos, y vamos a ser eficaces en ello, tenemos que enseñarles. En Hechos capítulo 8, hermanos, la Escritura nos habla de un hombre llamado el eunuco, que dice que leía el profeta Isaías, hermanos. Y él leía el profeta Isaías y leía el profeta Isaías. Y yo le pregunto, ¿por qué no se bautizaban? No entendía nada. No entendía de quién estaba hablando el profeta. ¿Y qué le dice Felipe? Pero, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, el discipulado eficaz involucra enseñanza, hermanos. Y mira, hermanos, qué precioso es ver cuando usted y yo estamos enseñando la palabra de Dios, qué hermoso es ver cuando la gente voluntariamente decide obedecer a Dios. Yo no le impongo, yo no le presiono, yo no le obligo, yo no le empujo a hacer aquello, porque él ya lo entendió, lo hace en obediencia a la palabra de Dios. La enseñanza, hermanos, provee dirección para obedecer lo que Dios ha mandado. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La enseñanza, hermanos, provee dirección para obedecer lo que Dios ha mandado. A veces los hermanos en las congregaciones no cumplen con su deber o no obedecen a lo que Dios ha establecido porque no se les ha enseñado cómo deben hacerlo. A la luz de las Escrituras, hermanos. Y está el pastor aquí, pues tenemos que ir a evangelizar y tenemos que orar, pero no les enseñas con las Escrituras. Es hermoso, hermanos, tenemos algunos discipulados ahí en proceso y yo les digo a los hermanos, es hermoso ver cómo ellos van creciendo, ellos están viendo el ejemplo de un servidor y yo sé que esto implica mucha responsabilidad delante de Dios y delante de aquellos que estoy ministrando, pero es hermoso verlos, hermanos, cómo ellos a través de la enseñanza de la palabra de Dios van corrigiendo algunas cosas que estaban equivocadas
tiempo atrás. Pero se requirió de alguien que viniera al lado de ellos y les enseñara. Les enseñara. Y por último, hermanos, versículo 21 de este precioso pasaje. Lo tenemos, hermanos, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, por favor? La última característica, hermanos, de un discipulado eficaz es que el discipulador que hace bien su trabajo, hermanos, disciplina. Disciplina, hermanos. Realmente esta es una parte en la que como discipulador, se lo puedo decir, es difícil, pero a veces es necesario. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué es importante que a la hora de que yo estoy discipulando a alguien, a veces tenga, en primer lugar, dice, ahora no se brinque por favor el orden de Dios. Algunos quieren llegar y disciplinar. No, la Escritura dice que primero amonestas. 1 o 2 o 3 veces. Amonestas. Les llamas la atención. Les señalas que lo que está haciendo no es correcto. Pero después, al final, disciplinas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 2. El propósito de ello, hermanos, de la disciplina en el discipulado, es que el discípulo, dice la Escritura, no se aparte de Dios. Y no sea endurecido, hermanos, por el engaño del pecado. A veces decimos, bueno, ya se fue, se apartó de las cosas de Dios, pero nunca le disciplinamos. Es más, ni siquiera le amonestamos, ni siquiera le llamamos la atención que lo que estaba haciendo le iba a traer consecuencias. Y luego el otro error. El pastor nunca fue a verlo. Hermanos, es responsabilidad de toda la iglesia. Cuando vemos que alguien está mal, a veces ni siquiera necesita el pastor o los pastores enterarse de ese asunto. Si usted tiene la madurez y tiene las escrituras, que todos las tenemos, creo yo, usted debe ir y amonestarle. Y si no le oye, usted tiene entonces que llevar consigo a gente madura para que ese hermano no se aparte de Dios. Mire, ¿qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 12? ¿Quiénes tienen que mirar? Los pastores. ¿Los mismos qué? Que entre vosotros mismos no haya corazón malo de incredulidad. Hermanos, es responsabilidad, hermanos, de la iglesia, tanto como del pastor. Desafortunadamente me ha pasado, los hermanos lo saben, a veces el último que se viene a enterar quién es, el pastor. Y ya la mitad de la congregación lo sabía, que ese hermano o esa hermana andaba mal. Tenemos, hermanos, la responsabilidad, hermanos, si vamos a discipular a alguien, en algunas ocasiones, de disciplinarlo, de confrontar, hermanos, a esa persona con la verdad de Dios y a la luz de las Escrituras, corregirle, hermanos, en la medida de lo posible, para que ese hermano no se aparte de Dios, para que ese hermano no sea endurecido. ¿Por qué? El engaño del pecado. Pero lo más fácil, en lugar de llevar a cabo este proceso, es simplemente señalarlo. Es simplemente decir que él está mal. Hermanos, si en verdad amamos
a cada hermano, a cada hermana de la iglesia donde Dios nos ha puesto. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y algo hermoso, hermanos, que yo espero que Bethesda, estamos aprendiendo. Somos una misión muy, muy joven. Pero algo hermoso que espero que con el tiempo y si Dios me lo permite así, con el ejemplo de un servidor, algo hermoso que vamos a aprender y estamos en ese proceso es que tengamos cuidado los unos de los otros, hermanos. Porque ese es un deber, hermanos, en el discipulado, hermanos. Entonces, hermanos, la Escritura nos señala, hermanos, algunos principios que debemos seguir para poder ser discipuladores eficaces, hermanos. Y tenemos que engendrar con el Evangelio, tenemos que amonestar en algunas ocasiones, pero también tenemos que amar a los que estamos discipulando, ser ejemplo a ellos, hermanos, enseñarles con las Escrituras y, en algunas ocasiones, disciplinarles. Esto involucra un arduo trabajo. Esto involucra, hermanos, construir relaciones con las personas. Y relaciones que sean íntimas. Relaciones donde haya amistad. Porque, hermanos, tú y yo no podremos influir en alguien con quien no nos estamos relacionando. Dice la Escritura que Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono, dejó todos aquellos ángeles que estaban ahí para servirle y adorarlo, y descendió para hacerse siervo. Siervo, hermanos. Y hermanos, tenemos esa responsabilidad. La Escritura nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Ese es nuestro trabajo, nuestro deber. Usted y yo un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios no le va a preguntar, hermanos, ¿pintaste el templo? ¿Arreglaste las bancas? ¿Arreglaste el sonido? ¿Hiciste discípulos? ¿Me traes fruto? ¿Y fruto que glorifica mi nombre? Ese es nuestro deber. Ese es nuestro trabajo. Y esto implica, hermanos, estas cosas implican, estos principios implican un discipulado eficaz. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. No pretendo, hermanos, sinceramente, estoy aprendiendo. No pretendo ser el más experto, ni el ser o pararme delante de ustedes y decirles, yo sé cómo se hacen las cosas. No, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. Y les pido, hermanos, voy a pedir a 3 de estos hermanos que están aquí. Nuestro hermano Juan, nuestra hermana Sandra, pónganse de pie, por favor, y hermana Esmeralda. Y hay otra hermana que está siendo preparada. Les pido de sus oraciones por ellos. Mírenlos, por favor, voltea a verlos. Ellos están siendo capacitados por un servidor, hermanos, porque he entendido que yo no voy a hacer la obra de Dios solo. Jesucristo no la hizo solo. Yo tengo que capacitar a los hermanos de la congregación y ellos están siendo capacitados para que en un día más adelante ellos se vuelvan en discipuladores. Les ruego de sus oraciones, hermanos. Y les pido que Dios me dé sabiduría para hacerlo eficazmente, hermanos. Porque ese es el trabajo al que Dios nos ha llamado. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Hermano Juan, la hermana Sandra, la hermana Esmeralda y la hermana Rebeca. No está aquí con nosotros, pero ellos 4 hermanos están siendo capacitados para llevar a cabo también este proceso más adelante. Les pido que ore, por favor, por ellos y que Dios nos ayude para convertirnos, hermanos, en hacedores de discípulos. Que Dios les bendiga, hermanos.
El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.